Hace cuestión de un mes el malaguismo estaba muy tranquilo, pero tan solo 3 victorias en esta segunda vuelta hacen que ya empiecen algunos a preguntarse ¿hasta cuándo tiene crédito Pellicer? Hoy lo hablamos en Proyecto Malaguista. Pues lo estábamos comentando justo antes de darle a grabar. ¿Cuántos partidos ha ganado el Málaga en esta segunda vuelta? ¿A quiénes les ha ganado partidos en esta segunda vuelta? Y hoy tenemos por aquí como invitado especial a nuestro buen amigo Ignacio. Ignacio, estábamos diciendo equipos, pues bueno, que 2 de ellos están ya descendidos, como Cartagena y Racing de Ferrol. Y el otro que en el momento en el que le ganamos también pensábamos que estaba descendido, pero ojo, que ganarle al Tenerife al final parece que es más complicado de lo que en su momento parecía. ¿Qué tal, Salva? Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, sí, es cierto. Yo creo que las coincidencias no existen y son 3 equipos a los que le has ganado, en los que al menos cuando le ganaste estaban prácticamente desahuciados. Por lo tanto, es normal esa preocupación que existe entre el malaguismo. También os digo, la diferencia no es tanta esa. Si nos vamos a la primera vuelta, en la que todos tenemos nuestro pensamiento, que el Málaga hace una primera vuelta escandalosa. Creo que gana 6 partidos y 2 de ellos lo gana en la jornada 20 y 21, que fue al Eldense y al Sporting. ¿Dónde está la grandísima diferencia del Málaga de esta primera vuelta y de la Los segunda? empates. Los empates. Que has transformado los empates en derrotas. Porque en esta segunda vuelta el Málaga ha perdido más del doble de lo que perdió en la primera. De 3 derrotas hemos pasado a 7. Y eso que mucha gente, bueno, pues intentaba cabrearse, ¿no? Bueno, se intentaba meter cizaña sobre la primera vuelta del Málaga en cuanto a empate y no se daban cuenta del valor que tenían muchos de ellos. El Málaga llegaba al minuto 80 con prácticamente ese punto ganado y sabía que si no había ganado en lo que no había ganado en 80 no lo iba a perder en 10. Ahora hemos visto un equipo que sabía que estaba prácticamente salvado y que podía dar mucho más. Y hemos perdido puntos muy tontos, como por ejemplo el de Miranda de Ebro, el de Oviedo, y ahora evidentemente nos acordamos. Es que se desmerecía mucho en la primera vuelta, ¿eh? Recuerdo que cuando el Málaga empataba, la gente decía, cuidado, a ver si vamos a terminar descendiendo de esta forma. Pues fíjate tú que precisamente los empates es lo que estaba permitiendo que el Málaga tuviese esa renta, ¿no? Respecto al descenso. La segunda vuelta es que ahí está la clave, porque las victorias es cierto que estamos viendo casi las mismas, ¿no? Que veíamos en la primera, pero esos empates, aunque sea, bueno, un puntito, al final de puntito, saca una ventaja de 10 puntos, ¿no? Respecto al descenso. Y ahí está siendo la clave, lo ha dado en el clavo, ¿no? Ignacio. Y claro, hemos llegado a una situación donde, a falta de 8 jornadas para el final de la temporada, pues a 3 puntos del descenso. Yo creo que hay un análisis bastante extenso y yo creo que casi todo comienza, o sea, el declive comienza sobre todo en el mes de enero, ¿no? Con esa bajada de prestaciones del equipo. Quizás tendremos que valorar también el mercado de Loren Juarro, aunque ya lo hicimos en su día cuando sucedió todo. Ahora ha salido también ese vídeo, ¿no? De Loren diciendo, Esto es lo nada, que, yo esto estoy es lo que te iba a tranquilo, tal. decir, sí, sí, que él hablaba de tranquilidad y yo creo que la pregunta ahora es, oye, Loren Juarros, ¿sigue usted tan tranquilo como en ese momento cuando afirmaba lo que afirmaba en aquella rueda de prensa? La necesidad de fichar, de verdad, yo estoy muy tranquilo con este equipo, con este cuerpo técnico y con lo que va a pasar de aquí hasta el final de temporada. Muy tranquilo. Claro, yo es que creo que el Málaga ha pecado de confianza, pero pecado de confianza en todos los estamentos, o sea, desde la directiva hasta los jugadores, hasta el cuerpo técnico, y yo creo que se tenía una idea en enero de que se iba a pasar esto muy tranquilo, de que la permanencia se iba a conseguir sin problema alguno, y por eso, pues bueno, no fichar a un delantero, no hacer más movimientos de los que yo creo que debería haber hecho el Málaga, y bueno, aquí estamos, jornada de 34, no quiero ser ventajista porque también lo dije en enero, o sea, en enero, en febrero, nos sentamos aquí, comentamos el mercado de fichaje y dijimos, cuidadito, o sea que de ventajista, poco, es algo que se comentó ya. ¿Sabéis de lo que ha pecado el Málaga? Y lleva pecando durante muchas temporadas, de prepotencia. De eso es lo que ha pecado el Málaga. Hemos dado por segura una permanencia que no lo estaba. Cuando eres, con perdón de la palabra, la última mierda que has entrado en segunda división. Porque has entrado como has entrado. Y evidentemente aquí ninguno de nosotros vamos a ponerle un pero al ascenso del Málaga. Y es muy meritorio, por supuesto.
Pero cuando tú entras el último en una categoría, tú no puedes dar por hecho una permanencia hasta que tengas 55 puntos. Entonces, como te ha valido la primera vuelta del Málaga, que es escandalosa, mientras el resto se está reforzando, tú te conformas con ello. Y no solo eso, vas a una rueda de prensa y dices que tú estás muy tranquilo y que 100% vamos a conseguir el objetivo. ¿Qué pasa ahora? Pues evidentemente a lo mejor el delantero que podía traer el Málaga, pues no sería ni el suplente de Chupete. A lo mejor puede ocurrir eso, y pues está pasando en otros equipos. O el mediapunta que podía traer todavía no se hubiese vestido ni de corto, como pasó con el lateral Brezanchi, por poner un ejemplo. Pero tú al menos estás declarando que quieres reforzar el equipo. Claro. Sin embargo, El mensaje que das. Claro, la dejadez que para mí mostró el Málaga, que evidentemente yo sé perfectamente y lo sé de buena mano, que Loren Juarro precisamente no trabaja, no lo hace. Es decir, es un trabajador nato. Pero yo creo que la imagen que se proyectó en el mercado de invierno ahora le va a repercutir negativamente, se le va a volver en contra. Y no a él solo, a la plantilla, a la directiva, al entrenador. Se ha dado por... Es más, yo le pregunto a Pellicer hace 2 o 3 jornadas si entendía que estos jugadores que estaban, sobre todo de la última época para acá, peleando por otro objetivo totalmente diferente, que evidentemente la presión es alta, pero no es lo mismo jugarte un ascenso que jugarte un descenso, y él me dijo que no nos equivoquemos, que él no estaba diciendo en ningún momento que el objetivo sea no descender, sino quedar lo más alto posible. Cuando ahora mismo el objetivo es el mismo que a principio de temporada, que es no descender. Y ahora te ves un equipo que ha estado más cerca del playoff que del descenso, pues luchando por otra cosa distinta. Y pueden volver los fantasmas del pasado. Yo estoy muy preocupado, sinceramente, con la situación del Málaga. Yo estoy también contigo, ¿eh? O sea, Ignacio, el speech que has dado es para que cerremos el vídeo y se quede aquí. Es decir, estoy totalmente de acuerdo con lo que has comentado. Quiero decir una cosa, es cierto que en el título del vídeo, incluso en la miniatura, seguramente salga por ahí Sergio Pellicer, pero vaya por delante que dentro de lo que ha dicho Ignacio, que ha apuntado a todos los tiros, aunque nosotros ahora vayamos a hablar de Pellicer, si debe o no debe continuar, creo que estaríamos errando también por nuestra parte si solo nos focalizamos en Pellicer. Y bueno, lo habéis hecho muy bien ustedes, hablando de Loren Juarros, hablando de la plantilla y hablando evidentemente de cómo está hoy la situación del club, todavía por encima de Loren Juarros, de entrenador y de jugadores, que sabemos cómo está todo esto. Entonces, claro, ahora mismo en la situación que estamos, yo entiendo lo que dice Ignacio. Estoy muy preocupado porque, Javi, lo que te queda ahora mismo es Huesca y Eibar, 2 partidos fuera de casa, que por cierto, el Huesca solo ha perdido 2 veces esta temporada en su estadio, en el Alcoraz, y el Eibar solo 3 veces en Ipurúa, es decir, son equipos que en casa son fuertes. Te queda Castellón, que en Primera Federación te ganó los 2 partidos y en Segunda División en la ida ya también te ganó. Te queda Granada, que parece que ahora viene para arriba. Te queda el Dense, que en esta segunda vuelta pues están haciendo bastante bien las cosas porque en el mercado invernal se reforzaron. Se movieron. Eso es. Te queda el Sporting, correcto, que ahora mismo creo que es el equipo que está en tu mismo baremo, pero han destituido a su entrenador de momento. Te queda el Elche, que esperemos que cuando juguemos contra ellos ya estén ascendidos y vamos allí a celebrar con ellos el ascenso y de esta manera nos traemos 3 puntitos, porque si no, mal asunto. Y luego te queda el Burgos ya en casa en la última jornada. Claro, el calendario, pues oye, fácil lo que se dice fácil no es. No te digo que sea el más difícil del mundo, pero tampoco es sencillo, ¿eh? A ver, yo entiendo, y es normal, ¿no?, que ahora el debate se centre en echar o no a Pellicer, ¿no? Que quizá después de esta derrota es lo que más se ha hablado, pero es que lo que has dicho y lo que hemos dicho aquí todos, o sea, el problema es solo Pellicer, el problema viene de fondo. Lo que pasa es que al final esto es fútbol, quedan 8 jornadas por delante y ahora mismo el movimiento sencillo, por así decirlo, y donde buscas quizás un cambio inmediato de dinámica es precisamente echando al entrenador, pero que quede por aquí con constancia y con lo que acabamos de comentar, ¿no?, que al fin y al cabo esto es un problema que radica sobre todo, para mí al menos, en el mercado invernal cuando no hace refuerzos. Recuerdo hace poco debatir con David Picón, ¿no?, cuando estábamos haciendo el vídeo de los 5 motivos por el que el Málaga baja la dinámica, o sea, baja las prestaciones, el rendimiento, eso es. Demás, el rendimiento y demás. Yo comentaba diciendo, la plantilla es peor, y me decía David, no, la plantilla no es peor porque solo se ha ido Castel, y Castel no estaba jugando, tal. Digo, no. Musa, Bueno, sí, pero bueno, 2 jugadores que no estaban jugando, me refiero.
Vale, sí, la plantilla puede ser igual, pero no es la misma realmente, porque en una temporada pasan lesiones, llegan sancionados, las segundas vueltas físicamente es también mucho más, o sea, Y que al difícil final, te que digo una que cosa, la Javi, primera. dentro de que Castel lo pudiésemos criticar todo lo que quisiésemos, en la primera vuelta sumó minutos. Te quiero decir que es un jugador que encima Sí, marcó sí. gol contra el Cádiz. Te vengo a decir, ni mucho menos me vas a ver a mí defender a Sergio Castel, pero que a lo que voy es que no has incorporado a un delantero de esas prestaciones en cuanto a minutos en esta segunda vuelta. Y alguno dirá, bueno, sí, Salva, chupete, ya, pero aquí entonces estamos yendo al inicio de la cuestión o al origen de la cuestión de, Papá, ya, ¿y por qué estamos tirando de chupete? Porque no hemos reforzado con nadie. la pescadilla Eso, 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 que se eso. muerde la cola Total. totalmente, ¿no? Pero a lo que voy, que sí, que la plantilla es la misma de la primera vuelta porque ha habido dos cambios a priori con jugadores que no estaban teniendo minutos. Pero es que da igual, es que en la segunda vuelta es lo que estaba comentando, vienen lesiones, vienen sanciones, físicamente no, son 42 jornadas y tenemos una plantilla de primera federación que son menos partidos, o sea, me refiero. Tienes que reforzarte en el mercado invernal y no me sirve ese discurso de no, la plantilla, el resto de jugadores son los mismos de la primera vuelta que habían conseguido no sé cuántos puntos. Vale, sí, son los mismos, pero no. O sea, la plantilla varía mucho en ese sentido y hay muchos condicionantes que yo creo que el Málaga debería haber tenido en cuenta, ¿no? Y a Loren Juarros yo le reprocho mucho eso. También quiero decir otra cosa, que muchas veces aquí en el malaguismo y sobre todo cuando veo opiniones en redes sociales, parece que cuando criticas a una persona lo quieres completamente fuera y además solo crees que es esa persona la responsable. Lo digo porque cuando llegó el mercado invernal y terminó, mucha gente criticaba a Loren Juarros y ya automáticamente esa persona se tachaba como que odiaba a Loren Juarros, lo quería fuera y no ponía el fuego quizá en el administrador judicial o en Quique Pérez. No, yo le daba palo a Loren Juarros en ese momento porque es el director deportivo y en este mercado invernal No, pues lo pero ha hecho mal. Eso ta- no quita que anteriormente lo haya hecho bien, que no le quito también pero te a su digo una trabajo. cosa, David, digo, Javi, hemos visto que se ha creado una corriente en redes, yo creo que la hemos leído todos, que dice, no, es que el administrador judicial le puso barreras, en este caso a Sí. Loren Juarros, en el mercado invernal y no le permitió realizar gastos porque el Málaga, a nivel de límite salarial, es el noveno equipo de la categoría. Claro, si esto fuese así, cosa que yo personalmente desconozco, pero si esto fuese así como esta corriente que se ha generado en redes sociales, entonces para mí Loren Juarros es cómplice. Te quiero decir, No ha dicho nada claro, porque porque ya. tú por mucho que alguno me diga, ya, pero es que no va a ir contra su propio jefe, ya, pero si es que tu propio jefe te está poniendo topes y barreras en el camino, te está impidiendo que tú realices el trabajo de la mejor manera. Que insisto, esto es una suposición, no sé ni si esto ha ocurrido. Y tampoco sé, bueno, sí, lo que sí sé es que en este caso Loren Juarros no se ha pronunciado. Pero bueno, dicho esto, vamos a meternos en el kit de la cuestión, que es ¿hasta cuándo tiene de crédito Pellicer? Que yo no es tanto la pregunta, yo no la lanzaría tanto por si hay que destituir o no a Pellicer, porque yo, por ejemplo, pensando en el próximo partido que tiene el Málaga, que es contra el Huesca, la respuesta que a mí me sale es que no, porque creo que sería muy precipitado dentro de qué semana larga, porque el Málaga juega el lunes. Pero mi pregunta es, ¿hasta cuándo creéis ustedes que tiene de crédito Pellicer? Es decir, si se pierden, por ejemplo, los dos próximos partidos, ¿creéis que hay que seguir apostando por Sergio Pellicer? ¿Creéis que hay que realizar un cambio? ¿Qué opinión tenéis con respecto a ese tema? Yo tengo clarísimo que Pellicer tiene crédito hasta la última jornada de esta liga. Porque hay que saber de dónde venimos, lo primero, y creo que el objetivo era este. Es decir, los demás eran pajaritos en la cabeza. Y yo posiblemente durante gran tramo de esta temporada los he llegado a tener. Pero la realidad del Málaga es esta. Luchar por una permanencia hasta la última jornada. Por lo tanto, si nos ponemos así, ¿por qué no lo renovábamos en diciembre cuando estaba más cerca del playoff? Entonces, eso por una cosa. Ahora, está claro que el equipo se le ha caído. Se le ha caído o él no ha sabido tocar la tecla. Creo que no ha jugado como un equipo que tiene que jugar del descenso, que es muy distinto. El Málaga es un equipo súper alegre jugando y, salvo contado ocasiones, pero es un equipo que va para arriba, que te presiona alto y un equipo que se está jugando la habichuela no juega así. Y Pellicer perfectamente lo sabe. Es amarrar, hay que ser un poco... fíjate, voy a ir en contrario a todo lo que todo el mundo piensa, pero cuando tú estás jugando el descenso, a ti no te pueden pillar en una contra. Tú tienes que cortar alguna jugada, tú tienes que ser más agresivo que el rival. Y Pellicer sabe muy bien jugar a esto, por lo tanto, no creo que haya un entrenador mejor para la situación del Málaga actual que Pellicer. Y aparte, yo no quiero ni mucho menos parecerme a un Sporting, a un Zaragoza o a un Eldense, por ejemplo, aunque el Eldense no tenía otra, que es cambiar otra vez de entrenador cuando nosotros lo hemos hecho
y vamos a apostar por el entrenador desde primera mano. Nos ha salido muy mal lo de cambiar entrenador por entrenador cada temporada. ¿Por qué no vamos a probar algo distinto? Encima un entrenador que te ha demostrado que sabe sacar plantillas adelante y que sabe torear en este tipo de plazas. Por lo tanto, vamos a confiar en el entrenador, al menos hasta final de temporada. Yo era de Pellicer a largo plazo, no hay un entrenador mejor que Pellicer. Ahora empiezo a dudarlo, pero hasta final de temporada, Pellicer. Y no quiero oír hablar de otra cosa. Y si perdemos otros 4 partidos, Pellicer, sin duda. Yo estoy más o menos también en el mismo barco, de Ignacio, y sé que también vaya en contra, ¿no?, de la corriente. Salva, yo sé que tú tienes otra opinión, así que ahora debatiremos. Pero yo sí es cierto que me cuesta ver a un Málaga sin Pellicer y más en el momento en el que está, porque es que lo ha definido perfectamente Ignacio. O sea, con Pellicer ya hemos vivido estos momentos no parecidos donde el Málaga, a excepción de la temporada del descenso, que coge Pellicer al equipo ya desahuciado completamente, o sea, ya tenía mérito en su momento cogerlo en la situación en la que estaba. Y bueno, sale la foto del descenso por el motivo que es, pero bueno, no creo que deba ser partícipe de ello. Pero sí es cierto que a mí me cuesta mucho a día de hoy echar a un entrenador cuando se está construyendo un proyecto a base de él, alrededor de él. Porque aquí en el Málaga, uno de los grandes problemas que hemos tenido en los últimos años, y te hablo ya de una cosa desde primera división, es que se ha tenido mucho cortoplacismo con los entrenadores. O sea, los entrenadores que más han durado en los últimos años, Pellegrini, Javi Gracia 2 temporadas y poco más. Es que, El Javi, resto. te voy a dar un dato que a lo mejor no lo sabíais. Pellicer es el único entrenador que comienza y acaba una temporada con el Málaga desde Javi Gracia. Y lo hizo, y el único que lo repitió fue el mismo Pellicer en la temporada del COVID. Es que después de Javi Gracia vienen las temporadas del Gato Romero, Juan de Michel, Al año siguiente José González. Michel y José González. Al año siguiente Muñiz. Víctor y Muñiz. Al año siguiente Víctor y Pellicer. Pellicer termina una temporada y después el que viene es lo de Pablo Nacho González, José Alberto, al año Pepe Mel. siguiente Pepe Mel, Pellicer. Por lo tanto, si no ha salido tan sumamente mal eso de cambiar entrenador, porque eso muchas veces es muy cortoplacista. Le pasa, por ejemplo, la gente que estaba flipando, que sigue un poco la primera ref con Paco Gémez, yo siempre lo digo, Paco Gémez está muy bien, pero a Paco Gémez le pasa siempre lo mismo con todos los equipos, que es un primer tirón espectacular, como le pasó Revolucionador, aquí en ¿no? Málaga, Digamos. que te mete 5 y después le meten otros 5 al siguiente Sí, partido. pero Entonces, te digo una cosa, Ignacio. Ahora no mismo, sé. quedando lo que resta, tú necesitas ¿Sí? esto mismo que tú acabas de decir. A mí lo que hagas luego cuando pasen 6 jornadas me da igual. Es decir, si tú en las 3 primeras eres capaz de llegar y ganar los 3 partidos, ya está. La salvación la tienes en el bolsillo. Sí, pero vas a Pero el quid cortar, de la Salva, cuestión, un proyecto que se está construyendo por Pero 2 jornadas cuando el Málaga todavía está en mi pregunta permanencia a es, día de Javi, hoy, ¿eh? mi pregunta es, Javi, ¿tú piensas de verdad que Pellicer va a seguir el año que viene? Pase lo que pase, incluso salvándose el Málaga, que yo espero que es lo que vaya a suceder, porque además creo que lo va a conseguir el equipo. ¿Pero tú crees que Pellicer va a seguir el año que viene? Evidentemente aquí no Yo tenemos creo que información, estamos hablando de opiniones. a excepción de que pase como el año en el que se va, tras el COVID y demás, que fue decisión propia porque estaba cansado y demás, yo creo que me extrañaría mucho. Y más teniendo a Loren Juarros precisamente en la O sea, dirección ¿tú crees deportiva, que y también sabiendo que Pellicer le ha dado incluso palitos en alguna rueda de prensa a Loren Juarros. Porque Loren Juarros es una persona que criticamos su mercado, y soy el primero en criticarlo, pero el proyecto de Loren Juarros es a largo plazo. Y me extrañaría mucho que teniendo un entrenador que lleva ya 2 años y pico en el banquillo, que, vale, ahora esta segunda vuelta está dando malos resultados, pero que si consigue la permanencia va a ser éxito, entre comillas, porque el objetivo, como ha dicho también Ignacio, sigue siendo ese, ¿no? El de la permanencia. Yo creo que se mantiene y me extrañaría mucho que se fuese más allá, que sea su decisión, de que esté muy quemado, como pasó ya en su día, que no creo que tampoco pase esta vez. es que hay formas muy distintas de salvarte. Si el Málaga se salva más o menos como está ahora, empatando los últimos partidos y a 4 o 5 puntos del descenso, después de hacer un tramo, voy a poner normalito, es decir, ganar un partido o 2 y empatar en la mitad y perder otros 2, que sería, yo creo que más o menos lo normal.
ahí yo creo que van a seguir apostando por Pellicer porque saben perfectamente que el objetivo era este y que todo a principio de temporada dibujábamos esta temporada. Pero otra cosa es que el Málaga se salve como se salvó. Encima va a coincidir que el último partido aquí en casa va a ser el Burgos y que te salves por demérito del resto. Ahí ya cambia la cosa. Yo ya si se escuchan esos pitos en la Rosaleda, que el último tramo ha sido nefasto y que no ha sido solo el último tramo, es que viene siendo de toda la segunda vuelta, yo ahí ya tengo más mis dudas. Yo aún así no quiero dejarlo pasar porque evidentemente ustedes habéis ido dando vuestra opinión, me he ido quedando con cositas. Por ejemplo, Ignacio me ha llamado la atención que ha dicho, si los próximos 4 partidos se pierden, para mí sigue teniendo crédito. Javi es cierto que hace mucho inciso en él a día de hoy. Yo sé que él a día de hoy, cuando estamos grabando esto, 8 y lo estamos publicando, no echamos a Sergio Pellicer, pero mi pregunta no va tanto por el a día de hoy, va por los 2 próximos partidos, que evidentemente yo estoy en este aspecto... Lo mantengo también. Si tú quieres saber esa respuesta, ¿sabes? Lo mantengo también. Yo estoy en el punto pesimista de, oye, no ganamos ni en Huesca y no ganamos ni en Eibar. Que a lo mejor alguno me dice, ¿y si ganamos? Coño, si ganamos, si te estoy diciendo que yo voy a Huesca con Pellicer, pues y ganas en Huesca, pues mantengo a Pellicer, evidentemente. Pero si el Málaga no gana los 2 próximos partidos, ya no es porque yo piense que Pellicer sea o no sea el problema. Es porque creo que el equipo estaría entrando en un bucle donde hay que cambiar ese chip. Por ejemplo, os lo llevo a un equipo de primera división. Es cierto que el cambio lo hicieron mucho antes de lo que lo estaría haciendo el Málaga, porque el Málaga lo haría faltando tan solo 6 jornadas si pierde estos 2 partidos, que es cuando yo estoy apuntando. Es decir, si se pierden estos 2 partidos, yo el cambio lo haría pensando en el partido frente al Castellón. Me lo llevo al caso del Valencia. Baraja es un tipo, porque esto lo he escuchado aquí en Málaga, ¿no? Pero ¿quién conoce mejor al Málaga que Sergio Pellicer, a los jugadores, ha estado en la cantera? Yo esto lo entiendo. Baraja es un jugador que conoce a la perfección lo que es Valencia. Bueno, un jugador y un entrenador. Conoce a la perfección lo que es Valencia. Al Pipo Baraja se le ama, se le adora dentro de la afición del Valencia. Los jugadores creían en el Pipo Baraja, pero el Valencia entró en un bucle en el que era imposible de salir. Traen a Corberán, que es un entrenador que es cierto que creo que es valenciano y pasó por las inferiores del Valencia, pero nadie sabía quién era Corberán. Y oye, el tío ha sacado al Valencia a flote. Y ahora mismo el Valencia está en una situación cómoda en la primera división española. Entonces, ¿qué vengo yo a decir con esto? Que si nos aferramos a ¿quién conoce mejor el Málaga que Pellicer? Pero es que yo creo que las permanencias o los objetivos no siempre se consiguen por conocer mejor o peor a un equipo. Al final aquí de lo que se trata es de que salgan los resultados. Y luego si conoces más o menos al equipo... Pero, a ver, la gran diferencia que yo veo entre el Málaga y el Valencia, primero el entrenador. Baraja es verdad que hace una muy buena temporada anterior, pero sinceramente no ha demostrado tanto en el Valencia como Pellicer en el Málaga. Y segundo, creo que la otra diferencia es que el Valencia estaba muerto. Y yo la sensación que me da este Málaga no es que está muerto. Es que eso creo que es otra cosa a tener en cuenta. O sea, el Málaga, vale, va mal, está haciendo una segunda vuelta desastrosa, solamente 3 victorias además con los equipos de abajo, pero está todavía fuera del descenso. Que sí, mucho me dirán, me lo acaba de decir antes Salva, bueno, y si pierde 2 partidos se mete ahí, entonces ¿ahora qué? Bueno, pues cuando estemos en ese momento quizás ya podemos cambiar. Otros dirán, vale, es tarde, pero es que bueno, a día de hoy, vuelvo a repetir, el Málaga está a 3 puntos, tiene todavía algún que otro duelo que creo que va a ser clave, y además en la Rosaleda, contra el Castellón, que es el rival directo, tiene el partido contra el Sporting, o sea, son rivales que están también ahí, tienen la oportunidad de ganar. Y yo vuelvo a repetir, si llega a estar otro entrenador que ha llegado este mismo verano al Málaga Club de Fútbol, se llame como se llame, pues sí que entiendo que va a tener, pues bueno, la mecha mucho más corta a la hora de echarlo, estaría ya fuera. Esto, por ejemplo, mira, y cogería yo y te diría fuera. No, te he hablado antes de Baraja, ahora te hablo de otro ejemplo, Xavi, el del Fútbol Club Barcelona. Se decía, no, es que si no fuese Xavi llevaría un tiempo fuera, pero es que era Xavi. Al final, esto es lo que seguramente lo mantuvo mucho tiempo más en el banquillo. Al final, Xavi es Xavi en el Fútbol Club Barcelona. Y Pellicer puedo entender que en el Málaga por eso tenga más crédito que otros entrenadores, pero de igual forma, por eso yo también os he preguntado hasta cuándo el crédito, porque quiero hacer una pregunta a Ignacio, le ha dicho, si se pierden 4 partidos, yo mantengo a Pellicer. Vamos a seguir siendo muy pesimistas, Ignacio, que ya digo, yo soy el mayor pesimista del mundo. Y yo también, tranquilo. Se desciende este año y desciende sin haber cambiado de entrenador. ¿Tú cómo crees que eso lo encaja la gente? La gente tiene que entender, y esto creo que también nosotros tenemos parte de responsabilidad en ello, que no siempre hay que apostar por esos cambios, porque la gran mayoría de veces
va a pasar, va a ir mal. Entonces, todos podemos ser ventajistas y podemos decir que evidentemente si hemos descendido, pues habría que mirar hacia atrás y intentar salvarlo pues de otra forma, de cualquier otra forma. Pero es que yo sinceramente pienso, y lo pienso con Pellicer y lo podría pensar incluso con otros entrenadores, es más, cuando se marcha, para que veas un poco la diferencia, cuando echan a Pepe Mel para que venga Pellicer, yo siendo muy pellicerista, me parecía una tomadura de pelo por parte del club e incluso una decisión que en ningún momento lo llegué a entender. Y fíjate que después, con el paso del tiempo un poco, Pellicer demostró que fue positivo ese cambio. Pero si os fijáis, ¿cuánto tiempo necesitó Pellicer para que el Málaga cogiese el ritmo? ¿10 jornadas? Pues esas 10 jornadas en las que Pepe, para mí la sensación que me daba ese Málaga con Pepe Mel es que no estaba muerto. Yo sé que la información que tenía el club desde dentro era una totalmente distinta. Que había jugadores que no se casaban mucho con él, que los entrenamientos no eran lo duros que tenían que ser. Todo eso lo sé de primera mano, y por eso se decide cambiar. Pero aquel Málaga no estaba muerto y es la misma sensación, que no era la que me daba con Guedes. Ese Málaga era de cabeza al hoyo y no había otro remedio que cambiarlo. Pero vamos un poco a mantener entrenadores, que los entrenadores, no porque se llame Pellicer, no porque se llame Pepe Mel, simplemente porque, como todos, necesita un periodo de adaptación. Y lo que rápido sube, rápido baja. Total. Y estoy convencido que a lo mejor puede venir un entrenador que te hace ganar en Huesca y en Ipurúa, pero es un que tiro al aire. es un tiro al aire. Y si queréis, os voy a decir rápidamente lo que le queda. Al Tenerife tiene que enfrentarse todavía contra el Racing del Ferrol y el Cartagena. El Eldense al Ferrol. El Zaragoza, Ferrol y Cartagena. Sporting, las últimas 2 jornadas, Ferrol y Cartagena. Son dos equipos que son carne de cañón, que para mí son casi indignos en esta categoría porque no la han peleado en ningún momento, y son 3 equipos que están peleando contigo que van a tener casi seguro 6 puntos más. Y yo, pues, para ganar 2 partidos seguidos y después veremos lo que pasa, yo no cambio al entrenador, y no solo por esto, simplemente por la sensación. A mí este Málaga no me da la sensación de estar muerto, ni mucho menos. Y yo es que opino totalmente igual. Una cosa, las sensaciones pueden ser las que sean, y yo puedo estar de acuerdo en que, por ejemplo, el otro día contra el Córdoba se compite en la primera parte, puedo estar de acuerdo que en Oviedo no se hace un partido para perder y se pierde. Creo que en esta segunda vuelta, como ya hemos comentado justo al inicio del vídeo, están saliendo más cruces que caras. Igual que en la primera vuelta hubo partidos donde en Granada te sale cara con ese penalti que le para Alfonso Herrero a Sean Baseman y el gol que marca Nelson Monte, y por ejemplo el gol de Antoñito Cordero también contra el Albacete en el último minuto de penalti. Hay muchas caras en la primera vuelta, en esta segunda todo te está saliendo cruz. Lo que te puede salir mal te está saliendo peor. Dicho lo cual, a nivel de dinámicas, el Sporting lleva 11 de 39, ha cambiado de entrenador. El Zaragoza, bueno, todavía no se sabe quién se va a sentar en ese banquillo, al menos cuando estamos grabando, pero se han cargado a Alves. El Zaragoza 11 de 39, ha cambiado de entrenador, tiene ya a Gavi. El Málaga 12 de 39, un punto más. Castellón 13 de 39 y luego están el Eldense con 18 de 39 y el Tenerife que va con 19 de 39. Entonces, dentro de que te compro, que es cierto que por sensaciones yo creo que este equipo tiene muchos tramos de competir y que hay partidos que le están saliendo peor de lo que realmente compite, los números son preocupantes y a mí, pues eso, me sigue metiendo el miedo en el cuerpo. Y la cosa es... No, sí. No, le iba a preguntar a Salva, que sé que lo está deseando porque se lo ha preparado bien, que la cosa es, ¿a quién meta ahora? O sea, porque hay entrenadores, vale, seguramente me busquen nombres, pero es que es lo que estábamos comentando y lo había dicho también Ignacio, o sea, son tiros al aire. O sea, me puedes traer aquí al mejor entrenador del mundo que va a seguir siendo ahora, o sea, tiene que entrar con un periodo de adaptación que quizás le sale bien, que quizás no. Y es una lotería absoluta. Y yo, sinceramente, llegar a este punto de la temporada cambiando a un entrenador ahora... Os voy a lanzar una serie de nombres y no quiero que me digáis si lo cambiaríais o no, solo si os convencería en caso de que se tuviese que dar. Es decir, nos ponemos en que se va a cambiar de entrenador y llega uno de estos. Me decís si os convence o no os convence. Tengo por aquí apuntado 6 nombres, ¿vale? No. Bueno, el primero es Javi Gracia, que es cierto que a lo mejor es algo no realista porque su última aventura es en la Premier League en el año 2023, pero es con un Leeds que termina descendiendo.
Entonces es un tipo que lleva 2 años sin entrenar y tampoco es que esté en la órbita de equipos de primera división porque su último paso por primera es en el Valencia. Entonces yo creo que ya va abocado a acabar en un segunda división, a no ser que, por ejemplo, se interese una Unión Deportiva Las Palmas que ahora ha destituido a Diego Martínez. Pero pues mira. Javi Gracia, ¿qué me decís de él? Hombre, si hay que cambiarlo, pues una opción puede ser él, pero a día de hoy es que, vuelvo a repetir, no lo cambiaría. No, yo no sacaría a Pellicer. No, pero que yo no te estoy diciendo que sí o no lo cambies. Es solo si te convence. Si te convencería ese nombre, si termina llegando, porque tiene que llegar obligatoriamente. Es decir, vale, han echado sí. a Pellicer, Hay que elegir uno de estos nombres. ¿Te convence o no te convence? Solo es eso. Sí. Vale. Yo es el típico entrenador que creo que no te aceptaría venir ahora. Y él es un entrenador que me encantaría. Que no le gusta meterse en esos meollos, digamos. No, que me encantaría para comenzar un nuevo proyecto el año que viene, pero creo que ahora no sería realista. Es decir, no creo que Javi Gracia aceptara. Ahora, si echan a Pellicer y no hay otro, evidentemente Javi Gracia, pues a todos nos ilusionaría un poquito, pero tampoco creo que sea el típico entrenador de estar tan acostumbrado a este tipo de situaciones y salvarlas, ¿eh? No, es más, con el Leeds desciende. Es decir, él llega al Leeds a hacer esto, es cierto que es en Premier League, pero desciende. Otro nombre. Y estás agotando una bala que el Málaga le puede venir muy bien para otras circunstancias distintas. Te estás cargando un entrenador, un posible entrenador futuro. Asier Garitano, que está sonando mucho para el Sporting en estas últimas horas, a lo mejor cuando la gente esté viendo este vídeo ya es oficial. Yo os voy a decir una cosa, esto para ponerlo en contexto. Asier Garitano, cuando ficha por la Real Sociedad, el director deportivo de aquel equipo era Loren Juarros. Y la agencia de representación de Asier Garitano es la misma que la de Joaquín Gabilondo y Einar Galilea. Así como dato, para que lo sepáis. ¿Me está diciendo que llegaría y pondría a Gabilondo titular a todos los partidos, o cómo? Pues Garitano... No lo termina de hacer mal con el Tenerife, evidentemente, pero es que es lo mismo de Javi Gracia y lo que ha comentado Ignacio. O sea, ¿hasta qué punto le servirá un Málaga para revolucionarlo? No me parece un agitador tampoco. El que es un agitador, pero yo estoy seguro que me vais a decir que no, es Sandoval. Sandoval el año pasado llegó a la Granada y lo agitó, y en su día en Córdoba lo agitó bastante. Pero yo no sé si habéis escuchado o no a gente que ha trabajado con Sandoval, jugadores que lo han tenido, dicen que Sandoval tácticamente a lo mejor es un 0, pero el tío llega y empieza a decir, esto lo tenemos que sacar por mi madre, esto lo tenemos que sacar por no sé quién, esto lo tenemos que sacar por no sé... Sí. Y por lo visto así es como muchas veces levanta los equipos, es decir, es un tipo que es mucho más mental. Y luego ya os tiro los otros 3 nombres que me quedan por aquí para no perder tanto tiempo. Sergio González, el que en su momento pasó por el Cádiz y por el Valladolid. Lo que pasa, me niego en la cabeza, Ignacio, yo creo que él no querría venir a segunda porque sus últimas aventuras son en primera. Pablo Machín ha estado sonando en las últimas horas para el Sporting de Gijón y en su momento él jugaba con una línea de 3 atrás, que yo soy de los que plantea que en este Málaga no podría, o sea, no me parece mal tirada una posible línea de 3. No me sorprendería incluso que en Huesca Pellicer la plante, vamos a ver. Y luego el otro nombre que os iba a tirar es Jukic, el que en su momento estuvo en el Sporting, en el Valladolid. El que menos, el 0, el sexto. Yo ese lo pongo el sexto. Jukic el sexto. Taller desaparece, ¿no? Este nada, ni de broma. Vale. Yo prefiero a Sandoval. Si tengo que elegir, es cierto que Sandoval, porque tiene también esa mística y quiero que pongan huevos, ¿no? Y que queremos cambio, pues queremos cambios de esa forma, ¿no? Es que en lo táctico, vuelvo a repetir, puede venir aquí el entrenador que pueda revolucionar la plantilla, pero es que llegamos otra vez al debate que acabamos de tener hace unos minutos. La adaptación, es que tiene 8 jornadas por delante. O sea, si tiene que venir un entrenador, tiene que ser de esos que cambie el equipo radicalmente, pero que sea para 8 jornadas y no más. Pero no más. El otro día, fíjate, a mí Javi no pudo estar y tal. A mí me dio mucha pena cuando a la Rosaleda, y sobre todo, creo que pasa muchas veces, ¿no? Que es lo fácil, que échale huevo, Málaga échale huevo. Si es que el problema del Málaga, y eso es lo más preocupante, no es ese. Si es que equipo... Es que este Málaga realmente es más este Málaga en intensidad no le gana, puede que no le gane nadie. El problema de este Málaga es de aptitud, con P. De hecho, es lo que iba a decir. Leí tu tweet en redes sociales, en Twitter y demás, y es que es muy real. O sea, el Málaga de actitud, yo creo que. Sí, pero por ejemplo, la aptitud también creo que de algunos jugadores en esta segunda vuelta, aptitud con P, como ha dicho Ignacio,
es muy diferente a la de la primera, porque se está focalizando mucho en Alfonso Herrero. No, es que Alfonso Herrero en la primera vuelta hacía paradas que no te firma el mejor portero del mundo. Tenéis toda la razón. Y seguramente se puntuó en muchas ocasiones gracias a Alfonso Herrero. Pero yo tengo más nombres. Te quiero decir, la primera vuelta que hace David Larrubia no tiene nada que ver con la que está haciendo en esta segunda vuelta. Discrepo. No, Creo que la Rubia tenemos una visión muy distinta por el último tramo que hace. Pero la Rubia es un jugador muy irregular y es lo que tiene que mejorar y lo fue en primera red, lo fue al principio, hablo del principio de temporada, lo está haciendo ahora, pero aún así está demostrando que tiene otras cosas que el resto no tiene. No, esto yo te lo compro. Yo te hablo de... Comparas a la Rubia de la primera vuelta con el de la segunda. Es a lo que yo voy. Y yo creo que el de la primera vuelta está por encima del de la segunda, tanto en números como yo creo que en impacto del equipo. Para mí era mucho más líder en lo ofensivo que este David Larrubia. Y el centro del campo del Málaga de Manu y Luis. Ahí es donde hay que tener el foco. También, sí. Son dos jugadores que son prácticamente sin brazalete, pero capitanes de este Málaga, que el año pasado, la primera vuelta te ganaban puntos y este año y esta segunda vuelta ni mucho menos. Vale, y ya por cerrar, y que si no el vídeo dura 3 horas. Vale, sí. Esto es cosa de jugadores, porque, claro, alguno dirá, ya, pero ¿y si todos los jugadores se han pegado un pequeño bajoncito? ¿Es que todos los jugadores están mal o que quizá el entrenador tiene que entrar uno nuevo y te cambia el chip? Porque, claro... Yo creo que... Mira, y vuelvo, y sé que me estoy repitiendo mucho, pero vuelvo también a lo que he dicho antes. Es que es cosa de que la temporada son 42 jornadas y no es la misma plantilla de la primera vuelta que la de la segunda, por lo que hemos comentado. Sancionados, físicamente un equipo no aguanta 42 jornadas, tienen que llegar refuerzos y por esas cosas, al fin y al cabo. Puede que algunos casos concretos de ciertos jugadores, pues sí podamos achacarlo a quizá actitud, en casos excepcionales, y que quizá otro entrenador pues cambiaría también esa dinámica. Pero es que ya digo, casos excepcionales. O sea, que yo creo que esto va ya de la plantilla corta y si nos tenemos que poner ya a achacar nombres, hoy por todos cierto, tendrán su parte de responsabilidad, pero en mayor o menor medida. Estaba en el gimnasio con mi colega Luismi, que no es del Málaga, malaguista también, y me decía... Pero todavía con el gorro. Y me dice, y es que el entrenador que llegue, ¿cómo convence a los que terminan contrato? Me decía él. Es que ese debate, sinceramente, a día de hoy, el Málaga termina ascendiendo con muchos jugadores que terminaban contrato, por ejemplo. Sí, pero yo creo que muchos sabían que si ascendían tenían la posibilidad de quedarse. A otros no, y no se quedan, sí, no. Pero no sé. Yo creo que aquí el principal problema no es de jugadores, de conformación de la plantilla. Es decir, había futbolistas o perfiles de futbolistas que todos sabíamos que ni en segunda, ni sobre todo, por lo tanto, a mí es que sinceramente no me está decepcionando este Málaga. Yo esperaba al principio de temporada estar donde estamos, pero por eso te digo, hay bajones como siempre en todas las plantillas. Es que si nos vamos a los mejores equipos del mundo, el Vinicius de ahora no será el Vinicius de principio de temporada. Pues ¿cómo no lo va a ser la Rubia en el Málaga? ¿O cómo no lo va a estar Kevin? El problema es que han entrado en ese bucle, que todo sale mal, que antes el Málaga encima tenía un aura de entrar en un campo de fútbol y sabíamos que aunque te marcaban 2, era lo más probable que le iba a dar la vuelta al resultado, y ahora pues todo viene en contra y todos nos creemos que es absolutamente negativo, cuando yo creo que no es tanto así. Hay que tener un poco de paciencia. Yo sigo teniendo paciencia. Estos jugadores yo creo que nos van a sacar de esta situación, pero todo esto, aparte de por supuesto de venir de arriba, es mental y basta con cambiar la situación un poco. Yo creo que nos va a venir incluso bien estos 2 partidos fuera de casa para intentar al menos puntuar y venir de otra forma, aunque es verdad que viendo un poco el calendario es probable que te plantes en la jornada contra el Castellón, si no en descenso, muy cerca de él, porque son 2 partidos que puedes perder perfectamente. Sí. En fin, veremos cómo todo esto evoluciona. Yo sigo insistiendo, que cuando he dicho esto de Sergio Pellicer, que yo echaría a Sergio Pellicer si no se ganan los 2 próximos partidos, no quiere decir que Pellicer, a mi parecer, sea el principal culpable o el único culpable, no, pero lo que tú no puedes hacer hoy ya es fichar a 6 futbolistas o quitar al director deportivo o cambiar a la media plantilla. Como eso no se puede,
pues siempre y cuando la situación ya fuese límite, yo ya he expuesto por aquí mi visión, evidentemente Javi e Ignacio han expuesto la suya y ustedes por la caja de comentarios tenéis que poner la vuestra, que para eso nos gusta leeros por ahí, a ver qué es lo que pensáis ustedes. Debatito extenso el que se ha quedado en el día de hoy, pero creo que con bastantes puntos de vista y también con algún que otro datito interesante. Nada, señores, nosotros volvemos por aquí pronto por Proyecto Malaguista para seguir hablando de nuestro Málaga Club de Fútbol.